Bueno, pues vamos a reflexionar en la parábola del rico insensato que aparece en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice el autor en el versículo 13 en adelante: Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, dijo Jesús. Amén. En esta corta parábola vamos a empezar con estas secciones donde el Evangelio, según Lucas, va a tratar un tema que suele ser difícil de exponer. El tema de los bienes, las riquezas, el dinero, a menudo es un tema que a muchos nos incomoda. A mí personalmente, por ejemplo, lo hace porque se entiende de algún modo, y algunos hermanos también lo comparten, ¿verdad?, que el tema de la sostenibilidad de la Iglesia, de algún modo la prosperidad y la administración de la Iglesia, y a su vez también la personal, muchas veces entendemos, con ciertos motivos, que no es precisamente algo espiritual. Y es normal, porque de algún modo el mundo materialista y las corrupciones y las noticias en general nos hacen pensar que el dinero está muy alejado de lo que el Señor muchas veces nos quiere enseñar y mostrar. Desgraciadamente, debido a que el dinero es un tema delicado, no se suele tratar en la Iglesia, ni en los estudios bíblicos, ni en exposiciones de conferencias o de coloquios, ni tampoco, por supuesto, predicándolo en un culto dominical o de oración. Pero cuando damos ese paso, ¿verdad?, de estudiar la Biblia paso a paso, poco a poco, expositivamente, o de predicarla expositivamente, temas incómodos como el dinero, o quizá el divorcio, o quizá otros temas inmorales o doctrinales que a veces nos pueden confundir o incomodar, naturalmente van a salir durante su exposición bíblica. En este caso vamos a ver que no solamente hoy vamos a reflexionar sobre el tema de las riquezas, sino que el domingo también hablaremos un poco acerca de la enseñanza del dinero y de las posesiones. Es más, en el libro de los Hechos, que debemos recordar que es un libro también escrito por el mismo autor, al menos según la tradición, Lucas, el médico, nos daremos cuenta que el valor y de algún modo la forma de emplear y de invertir el dinero será importante a la hora de considerar la misión de Dios a través de su Espíritu en la Iglesia, que comúnmente se conoce como primitiva. Es más, leyendo Lucas, como he dicho ahora recién, vamos a profundizar en aspectos de las riquezas, el dinero, pero de algún modo ya lo hemos tratado en otros pequeños versículos, donde incluso se nos dice que la labor de Jesús, su ministerio y todo lo que hizo él con, por un lado, los 12 apóstoles, por otro lado, los 70 discípulos y las multitudes que en general les escuchaban, estaba sostenido principalmente por mujeres. Eso es lo que hemos leído en el Evangelio según Lucas en otros momentos.
que mujeres, entendemos nosotros, adineradas, con buenos recursos, quizá algunas viudas o separadas, o que quizá no han encontrado marido, han acompañado a Jesús, quizá no en las primeras filas, como los apóstoles o los 70 discípulos que fueron enviados de 2 en 2, pero estaban apoyando a Jesús. No solamente debemos recordar que para Lucas el papel de la mujer es fundamental a la hora de profundizar en el ministerio de Jesús, sino que cuando Jesús fue traicionado, fue de algún modo juzgado injustamente, fue crucificado, vemos que las mujeres, a diferencia de prácticamente todos los discípulos, salvo Juan, el discípulo amado, se quedaron con Jesús en la cruz, esperando a que llegue el fin. Sin embargo, todos los demás salieron corriendo. El apóstol Pedro incluso le negó 3 veces al Señor. Pero solo Juan, el discípulo amado, y las mujeres se quedaron con Jesús hasta el final de su ministerio. Por tanto, el tema del dinero, como he dicho antes, aunque muchas veces sea un tema delicado y no se suele hablar de ello en la iglesia, y desgraciadamente en algunas congregaciones eso genera un problema donde la administración o el consejo suele actuar a posteriori, no haciendo una labor de prevención, sino muchas veces de curación. Es un tema que desgraciadamente surge así, por cuanto no se predican de estos textos debido a que son un poco incómodos de tratar. Pero sin embargo Jesús no tiene ese complejo. Él dedica textos para hablar de demonios, para hablar del divorcio, para hablar de inmoralidades y para hablar también del dinero. Y así lo vamos a ver a partir de ahora. Debemos recordar que Jesús estaba generando diferentes advertencias y exhortaciones en contra de la hipocresía del liderazgo religioso de Israel en los tiempos de Jesús. Así hemos empezado este capítulo 12. En medio de todo eso, Jesús también dio ciertas advertencias sobre aquellos que, si confiesan a Jesús, Jesús les confesará a ellos delante del Padre. Si niegan a Jesús, Jesús les negará a ellos delante del Padre. Ante el Hijo muchas cosas se podrán decir, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, por cuanto no tendrá el Espíritu Santo. Y en medio de todo este discurso que vemos en los versículos del 1 al 12, del capítulo 12 de Lucas, vemos que de repente, en medio de esa multitud, un hombre dice: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Podríamos pensar, ¿verdad?, que en medio de este discurso Jesús fue interrumpido por esta persona. Jesús estaba hablando de temas muy importantes, que incluso actualmente son conflictivos, como la interpretación de qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de repente este hombre interrumpe al maestro para hablar de un tema que no tiene mucha relevancia. Para él sí, porque su preocupación y su corazón está centrado en el dinero. Sin duda, esta persona nos está mostrando no solamente que lo que le interesa son los bienes y repartirlo con su hermano, probablemente porque sus padres han fallecido, sino que además no estaba escuchando a Jesús. No obstante, debemos recordar que aunque la multitud estaba rodeando a Jesús y a sus discípulos, y de algún modo supongo yo estarían escuchando, aunque sea un poco de lejos, lo que Jesús estaba diciendo, debemos recordar que en este caso Jesús se estaba dirigiendo especialmente a sus discípulos. Es más, en el versículo 4 del capítulo 12 empieza diciendo: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Se está dirigiendo a sus discípulos. Recordar que incluso en el Evangelio, según Juan, se da ese cambio, ¿verdad? Ya no sois solamente mis discípulos, sois mis amigos. Y la diferencia es que el amigo sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer el Señor. Muchas veces el siervo no lo sabe. Y qué mayor amor hay que dar la vida por los amigos. También le enseña Jesús a sus discípulos. Vemos también de forma particular, ¿no?, ya
tratando este punto de interrupción del maestro por una pregunta, por un tema que no tiene mayor relevancia, pero que para esta persona sí es porque está preocupado por el dinero, Jesús le responde: ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Me puse a leer y a releer esta respuesta de Jesús, ¿no? Por un lado podría ser considerada una respuesta cortante, ¿no? Un hombre se acerca a él porque está preocupado por la herencia con su hermano, y Jesús le contesta de esta forma, de algún modo queriendo tener en cuenta el contexto global del Evangelio según Lucas. Me hizo recordar a Salomón. Yo creo que muchos de vosotros recordáis esa escena en la que dos mujeres fueron al rey Salomón. Fueron porque ambas tenían un hijo, pero una de ellas lo había perdido. Aparentemente porque se había quedado dormida y había aplastado a su hijo de noche y se habría ahogado. Entonces, al parecer, la otra mujer que tenía a su hijo y lo estaba cuidando, pero estaba durmiendo, no se dio cuenta en ese momento de que la mujer que asesinó o mató descuidadamente a su hijo le había hecho el cambiazo. Y su hijo muerto lo había puesto al lado de la otra mujer y cogió su hijo y se lo quedó para ella. Sin duda es un acto atroz, ¿verdad? De hecho, de algún modo también me suena la noticia que leí hace unos días de una mujer que a través de un reality show, creo que fue, que vio a una mujer en la televisión que se parecía muchísimo a ella. Y al parecer hizo una investigación y descubrió que era una niña robada. De tantos y tantos niños que han sido robados antiguamente aquí en España, en los hospitales. Seguramente habéis escuchado varias noticias, esto ha sido hace unos días. Pero en este caso debemos recordar también que en Israel un niño, hombre me refiero, era prácticamente una enorme bendición para una mujer, porque de algún modo le permitiría salir adelante a nivel económico. Vemos entonces, ¿no? O mejor dicho, recordamos cómo el rey Salomón hábilmente dijo: pues cojamos al bebé y partamos en dos, lo partimos en dos y le damos la mitad a cada madre. Ahí fue cuando Salomón descubrió que aquella que decía: no, mejor que se lo quede la otra entonces, no quiero que le hagan daño al bebé, esa era la verdadera madre. De algún modo me vino a la mente, y por supuesto solamente es una especie de alusión lo que os estoy compartiendo, no os estoy diciendo de que aquí se esté mencionando esta historia de Salomón, pero me hizo recordar eso, porque estos dos hombres estaban preocupados por los bienes, por la herencia, y se acercan a Jesús. Recordad también que Lucas dice, ¿verdad? Y Jesús lo comparte, que alguien mayor que Salomón está aquí en la tierra, con mayor sabiduría. Quizá esas personas que no estaban escuchando atentamente cada cosa que enseñaba Jesús, en líneas generales veían que era un hombre con sabiduría, y se acercaron a él para que de algún modo divida justamente los bienes para los dos hermanos. En medio de todo esto, Jesús en el versículo 15 les advierte del problema de tener codicia y avaricia y de algún modo centrarse en el dinero por encima de todas las cosas. Junto con ello, a partir del versículo 16, les comparte esta famosa parábola, ¿no? Conocida como la parábola del rico insensato. Un hombre rico que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y fijaos que de algún modo su amor por el dinero, por las riquezas, por el estatus, no solamente se producen en, vamos a decir, el punto de contemplación, porque vemos que él piensa y dice: es que tengo tanto que en mis graneros ya no entra más. Entonces los voy a romper y voy a construir unos más grandes y así tengo más recursos todavía. Vemos que de algún modo ese deseo, ¿verdad?, de tener más y más y más dinero, más recursos, más bienes, no solamente redunda en su corrupción humana, sino que de algún modo también nos hace ver en la mala administración
de unos recursos alimenticios, en este caso, que son necesarios para la humanidad. El lunes estuve escuchando una conferencia sobre la idea de trabajar en nuestra sociedad a partir del interior del ser humano de cada uno. Esta exposición estaba a cargo de un profesor que estaba especializado en químicas, pero que también era cristiano y había profundizado bastante en la teología, y había sido invitado para un seminario online a través del canal de YouTube de Sociedad Bíblica. Es un canal que lo recomiendo, de vez en cuando suben varios seminarios con temas muy pertinentes para la sociedad actual. Este profesor expuso la idea de cómo muchas veces estamos de algún modo dando más y más lugar a nuestro pecado en un mundo que cada vez está más depravado. Y en medio de todo esto él comentaba una idea que de algún modo a mí no me parece nueva, es más, seguramente lo habéis escuchado más de una vez, ¿verdad? De que si todos consumiésemos lo que solamente necesitamos, probablemente toda la pobreza, toda la corrupción que hay en este mundo disminuiría, o en algunos puntos o mentes que caen quizá en la utopía, la pobreza, la enfermedad y muchas cosas, prácticamente en algunos casos, se erradicaría. Hablaba acerca de cómo desde el Edén, ¿verdad?, hemos caído en esa corrupción, algunos lo llaman capitalismo, o de algún modo intentar mantener y reservar recursos que ni yo mismo necesito. El fenómeno de la nevera, ¿verdad? Esa confianza que nos da el saber que llegamos a casa y aún no teniendo nada aparentemente cocinado, si abrimos la nevera o abrimos la despensa, tenemos algo para salir del paso, ¿verdad? Antiguamente no era así. Antiguamente había un mayor apego hacia el que el Señor nos dé el pan de cada día, como ese famoso modelo del Padre Nuestro. Esa dependencia de que constantemente yo dependo del Señor, yo estoy firme delante del Señor para los recursos que van surgiendo de la creación y de algún modo salir adelante. De algún modo esta especie de pedagogía se produce cuando Israel sale de Egipto. No sé si recordáis, con el fenómeno del maná. Probablemente varios se vieron tentados, ¿no?, a coger más maná del que podían comer. Pero Dios les enseñaba que no debían hacer eso, que eso estaba prohibido, que debían tener la confianza, la fe de que Dios le iba a dar los recursos que necesitaban cada día. De algún modo el tener, ¿verdad?, esa visión de futuro, de ahorrar, de almacenar, por supuesto es producto de una organización, de una planificación, incluso familiar. No estamos diciendo que esto esté mal. El problema es cuando esta planificación, esta hipoteca que estoy pagando o que ya me falta poco por pagar, este patrimonio que he dado, etcétera, etcétera, el entender que estas cosas de algún modo me va a dar esa confianza, cuando verdaderamente la única confianza útil y adecuada es la que Dios nos ofrece. Y es un pensamiento que yo creo que a todos nos puede tentar. Es decir, que bien, voy a heredar estas cosas de mis padres, o ya he pagado la hipoteca, tengo esto ahorrado, tengo esto ganado, o tengo, qué sé yo, cada uno tendrá sus propios planes, sus propios deseos e intenciones, ¿verdad? De algún modo esa confesión que dio este rico insensato diciendo a sí mismo, relájate, come y bebe y diviértete. Tenía tantos recursos que incluso no tenía la necesidad ya de trabajar. Sin embargo, entendemos en el Antiguo Testamento que el trabajo, aunque de algún modo al principio da esa sensación de que es una especie de castigo, aunque el trabajo no es el castigo, sino más bien el esfuerzo que se produce al trabajar. Y esto es algo que también nosotros debemos de algún modo transformar en nuestras mentes. Porque el trabajo también es otro tema que muchas veces no hablamos en la iglesia
porque el domingo es el día supuestamente en el que no se trabaja. Actualmente ya, debido a la secularización y a que somos un estado aconfesional, mucha gente trabaja el domingo, pero antiguamente el domingo era sagrado. Casi nadie trabajaba un domingo, pero hoy en día el comercio y otros sectores es el día donde más trabajo tienen, desde luego. Debemos pensar también que Adán y Eva debían trabajar la tierra, fructificarla, labrarla, de algún modo también identificar a aquellos que formaban parte de la creación, los seres vivos, las plantas, los animales. Toda esa labor, Adán y Eva lo debían hacer antes de la caída, antes del pecado. Y eso no era malo, daba un propósito a la vida de cada uno. Pero sin embargo, hoy en día muchas personas tenemos idealizadas, ¿verdad? La vida, vamos a decir, ya hecha, donde está todo cumplido, tengo mucho dinero, donde puedo vivir de subvenciones o de algún tipo de ahorro o plan que he formado. De algún modo tenemos ese deseo, ¿verdad?, a lo largo del día para que llegue la noche, para descansar y disfrutar. Ese deseo durante la semana de que llegue el fin de semana para poder hacer lo que verdaderamente quiero. Ese deseo de que durante todo el mes llegue el fin de mes para cobrar, ¿verdad? O también a lo largo del año para que llegue el verano o el mes donde cada uno tenga sus vacaciones para por fin hacer eso que deseamos hacer con nuestra familia. O ya hablando en términos generales, que pase todo este tiempo de cotización, de trabajo, para que llegue la época de la jubilación y ahí recién aparentemente hacer lo que quiero. Pero sin embargo muchos jubilados nos podrán enseñar que cuando llega esa época de jubilación tan anhelada por muchos, luego te das cuenta que no tienes nada que hacer con tu vida. Ya me he jubilado, tengo la hipoteca pagada, mis hijos se han independizado, no tengo muchísimo dinero, pero tampoco me falta, estoy bien, tengo algo en el banco. ¿Y ahora qué hago? Hasta nos sentimos vacíos, ¿verdad? Cuando llegamos a esa etapa que tanto a veces anhelamos, o al menos se nos enseña, para de algún modo desearla, ¿verdad? Trabajar por esa época. Vemos que no es el sentido precisamente de la vida. Por supuesto, la parábola se centra más en la idea de ese deseo, de esa falsa confianza por tener bienes y recursos mayores de los que necesitamos. Más aún, Dios, dentro de esta parábola, habla directamente con este rico insensato y le llama necio, por cuanto va a ser una persona que va a morir en cualquier momento. En este caso incluso dice que va a morir ese mismo día. ¿Y quién se va a quedar con toda su herencia? Por un lado, además, en esta parábola no se habla de que este hombre tenga hijos, como para que la herencia se quede en sus hijos y de algún modo su apellido tenga renombre con el paso de la historia. Jesús concluye esta parábola diciendo: aquel que almacena riquezas terrenales, pero que no es rico en su relación con Dios, es un necio. De algún modo nos hace pensar, ¿verdad?, que para Jesús es importante el que cada uno trabaje, se esfuerce, dependa de Dios, invierte o incluso ofrende y diezme. Pero más allá de todo eso está la ocupación, el objetivo de centrarnos en las riquezas espirituales, celestiales, aquellas que no se van a corromper. Y me llama la atención esto porque aunque aquí, hoy, estemos hablando de una parábola, vamos a seguir descubriendo, según los escritos de Lucas, que muchas veces los aspectos de las riquezas y del dinero no solamente van a ser, vamos a decir, un elemento de crítica para aquellos que es muy difícil, si aman al dinero, que entren en el reino de los cielos. Pero no solamente eso, sino que de algún modo, literalmente, y me llama a mí muchísimo la atención,
se enseña que muchos ricos que se han hecho cristianos han acabado dándolo todo a la iglesia. Y a mí esto, por un lado, me parece admirable, pero por otro lado peligroso. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cuántas personas, pastores o falsos maestros y profetas o un consejo de iglesia o líderes de una denominación se han enriquecido a través de las ofrendas y de los diezmos que algunos hermanos dan a la iglesia o a la denominación? Por un lado, eso me parece un peligro. Pero por otro, veo que en la práctica cristiana, al menos la primitiva, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, muchos lo dieron absolutamente todo. Vendieron sus casas, sus bienes, todo lo que tuvieran, y lo pusieron en la iglesia. Es más, aunque el dinero sea un tema incómodo para nosotros, para Dios es muy importante, por cuanto, y lo debéis recordar, Ananías y Zafira vendieron todos sus bienes, pero a diferencia de otras familias ricas que también lo hicieron para darlo a la iglesia y que la iglesia lo reparta con los pobres y también lo mande a otras iglesias y sostenga a los misioneros, esta familia, Ananías y Zafira, quisieron dar esa sensación de haber vendido todos sus bienes para recibir la fama que otras familias ricas habían tenido al darlo todo. Pero ellos, a diferencia de estas familias, se quedaron con una parte por si acaso. Por un lado, para recibir la fama. Por otro lado, porque no tenían la confianza en Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Fijaos si para el Señor es importante estos temas. No se sabe por qué. Perdieron la vida. Por engañar a la iglesia, por engañar al Señor. Yo sé que es un tema difícil, ¿verdad? Sobre todo porque no hay una base muchas veces a nivel bíblico sobre el tema del dinero, pero me llama la atención cómo lo enfoca Lucas y cómo en general Jesús va enseñando poco a poco, de manera presencial y luego a través de su espíritu con la iglesia, el uso de las riquezas. Cuando estuve hablando con las compañeras de Carmen en la Asociación de Mujeres, les estuve contando en líneas generales cómo suelen funcionar las iglesias evangélicas, que a diferencia de las católicas, nosotros no tenemos un patrimonio. Nosotros no recibimos algún tipo de ayuda de fuera. Nosotros, como miembros y asistentes, sostenemos a la iglesia con nuestras ofrendas, las cuales se dedican para invertir, ¿verdad?, en todos los proyectos que tengamos como congregación. Desde dar donativos a personas, pastores, misioneros que contribuyan en la labor del reino y de su extensión de Dios, hasta cosas más circunstanciales y comunes, como la luz, el agua, el alquiler del local, etc. Sin duda, al menos bajo mi punto de vista, es algo mucho más cercano a lo que las Escrituras nos enseñan. En los tiempos de Jesús, recordemos, las mujeres principalmente eran las que sostenían a Jesús y a sus discípulos. Luego, muchos ricos que se convirtieron al cristianismo fueron los que regalaron, dieron sus casas, sus bienes, para que la iglesia siga adelante. Creo que es un punto también para reflexionar en nosotros. El saber, parafraseando también lo que decía Jesús, ¿no? Por un lado, qué bueno diezmar la menta, el eneldo, todas estas hierbas, ¿verdad?, que desde el Antiguo, desde el Levítico, leemos que por su tradición y costumbre judía lo hacían. Pero también la misericordia y el amor de Dios y todos los atributos y dones y frutos que Dios nos ofrece. Qué bueno saber que en nuestra iglesia
Hay personas que debido a sus recursos, sus trabajos o cosas que tengan de algún modo ahorradas o planeadas, puedan de algún modo contribuir a que en Hortaleza exista un punto de testimonio, al igual que en otras iglesias. Pero que con eso tampoco es suficiente, sino que también dan ese paso, ¿verdad?, de compartir su tiempo, de invertir un esfuerzo, de coger el metro, el autobús, el coche y venir aquí y congregarnos, saludarnos, orar los unos por los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente uno cuando lee la historia de la Iglesia o incluso en la actualidad y conoce ciertos círculos o ciertas congregaciones, desgraciadamente conoce eventos, anécdotas de hermanos que consideran que por dar grandes ofrendas a la Iglesia ya están haciendo todo por la Iglesia. O al revés, hermanos que piensan que porque ya están dando su tiempo a la Iglesia o están colaborando en algún área de la Iglesia, no tienen por qué sostener, aunque sea en una parte, a la Iglesia. Ya sabéis el equilibrio que nos enseña el Evangelio. Haciendo esto sin dejar a un lado aquello. Que cada creyente, cada asistente, especialmente cada miembro, sepa su responsabilidad con la congregación. Qué bueno es ver que el Señor poco a poco va a tratar temas que de algún modo son necesarios de reflexionar para nosotros. Pero en este caso, Jesús sobre todo se va a centrar en la riqueza de tener una relación fiel, segura, firme con Dios. Una relación que no está en juego, que no se va a perder, que está mucho más asegurado que cualquier bien o patrimonio o cuenta bancaria asegurada que tengas. Porque cualquier cosa puede pasar. Más aún ahora con los nuevos modelos, ¿verdad?, de economía, de algún modo con estas nuevas metodologías que surgen de inversión, de criptomonedas y de bitcoins y de estas cosas que quizá alguno de vosotros habrá escuchado por las noticias. Nos damos cuenta cómo la gente está centrada en cosas que la polilla y el hollín se lo llevan. Pero nosotros vamos a heredar algo mayor que un reinado terrenal. Nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Y lo maravilloso cuando leo al menos los Apocalipsis es que aquello por lo que hoy en día la gente se mata, como es en general pues el dinero, el oro y todo lo que represente la riqueza, cuando leemos la ciudad celestial, esa descripción de cómo será la nueva Jerusalén, nos damos cuenta de que aquello por lo que aquí en este mundo hermanos matan a sus hermanos, a sus padres, a sus esposas, esposos, por el dinero, en el cielo será lo que pisemos. Porque ese reino celestial, esa nueva Jerusalén, según lo que cuenta el autor en Apocalipsis, estará lleno de perlas y piedras preciosas. El suelo será lleno de oro. Pero eso no será lo importante. Eso es la decoración. Es donde pisaremos. Lo importante de esa nueva ciudad de Jerusalén es que estará la presencia de Dios. Qué tristeza me da cuando veo noticias de personas que matan incluso hasta sus familiares por dinero. ¿Cómo una persona puede ser capaz de matar a sus padres por dinero? Pero esto Jesús también lo dice en los evangelios. Habrá un día en el que los padres matarán a sus hijos, los hijos matarán a sus padres. Y tantas cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El reino de Dios permanecerá para siempre.
Esa es nuestra confianza, hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga.